El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado, y una superficie de 1,1 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. El término fue creado en 1952, por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Sin embargo, las estadísticas de la Guardia Costera de Estados Unidos no indican que en esa zona haya más desapariciones de barcos y aviones que en otras zonas de igual tráfico. Las naves que viajaban a Europa pasaban continuamente por esta zona para aprovechar los vientos dominantes y la corriente del Golfo. Luego, con el desarrollo de las máquinas de vapor y los barcos con motores de combustión interna, gran parte del tráfico del Atlántico Norte siguió cruzando, y todavía lo hace, a través del área del supuesto Triángulo de las Bermudas. La corriente del Golfo, un área con un tiempo muy inestable, conocida por sus huracanes, también pasa por el triángulo al abandonar el Mar Caribe. La combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso. Otras áreas que a menudo se insinúa que poseen características inusuales son el Triángulo del Dragón, Triángulo del Diablo, o Triángulo de Formosa, conocido por esos tres nombres, ubicado en el Mar del Diablo, cerca de Japón. Solo es conocido en la literatura acerca del Triángulo de las Bermudas. En Japón no es conocido debido a que la mayoría de los botes perdidos son pequeñas embarcaciones pesqueras sin radio. El vórtice de Marisburg, ubicado al este del lago Ontario, entre Estados Unidos y Canadá. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1951. E.W. Jones, periodista de Associated Press, escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas. Y le dio a esta zona el apodo de Triángulo del Diablo. Al año siguiente, 1952, George S. Sand afirmó en un artículo de revista de Destino que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, 1913-1997, acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista amarillista estadounidense Argosy. Al año siguiente publicó el libro Invisible Horizons. True Mysteries of the Sea, Horizontes Invisibles. Los verdaderos misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado El Mortal Triángulo de las Bermudas. Generalmente, Gaddis es considerado el inventor del término. En 1974, 10 años después de la invención del triángulo, el pretendido misterio se convirtió en un verdadero mito gracias a Charles Berlitz, 1914-2003, escritor neoyorquino de ciencia ficción, que publicó el superventas El Triángulo de las Bermudas, donde copió bastante texto de Gaddis y recopiló casos de desapariciones, muy manipulados y mal presentados, mezclados con falsedades y flagrantes invenciones. El Triángulo de las Bermudas ha recibido el crédito de muchas desapariciones que ocurrieron en sus aguas extraoficiales, aunque en algunos casos incorrectamente. A la fecha, la mayoría está de acuerdo en que más de 50 naves y 20 aviones se han perdido en esa área particular del Océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, otras no pueden serlo, y el tema continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos. Los incidentes más populares se listan a continuación. 1840. El HMS Rosalie, barco que se dirigía a La Habana, Cuba, fue hallado sin tripulación. 1872. El Mary Celeste, hundido entre las Islas Azores y la península ibérica, a unos 5.000 kilómetros de distancia de las Islas Bermudas. Se debe tener presente que a cada lado del triángulo se le atribuye solo 1.500 kilómetros. 1902, 4 o 21 de octubre. El Freya, buque alemán encontrado a la deriva poco después de zarpar de Manzanillo, Cuba, hacia Chile. En realidad había dado la vuelta a Sudamérica por Punta Arenas, sur de Chile, y fue encontrado frente a la costa occidental de México, varios meses después de zarpar de Cuba, arrastrado por las corrientes del Océano Pacífico. 1909, noviembre. The Spray, un pequeño yate del aventurero canadiense Joshua Slocum, 20 de febrero de 1844, 14 de noviembre de 1909, o días después. 1917. Se hunde el SS Timandra, que se dirigía a Buenos Aires desde Norfolk, Virginia, con una carga de carbón y una tripulación de 21 personas.
No emitió ninguna señal de radio, a pesar de que tenía la capacidad para ello. 1919. Se hunde la nave carguera Auskyplots, AC-4, con 308 hombres a bordo, debido a un huracán. 1921. Se hunde la nave carguera Carola de Erin en el Cabo Hatteras, a 1050 kilómetros al oeste de las Islas Bermudas y unos 800 kilómetros al noroeste del Triángulo. 1925, 21 de abril. El Raifuku Maru se hunde con testigos en medio de una tormenta a 1063 kilómetros al norte de las Islas Bermudas, totalmente fuera del Triángulo. 1925, octubre. Se hunde el carguero estadounidense SS Cotopaxi, que desde la costa de Florida transmitió que el clima se encontraba en calma, y no envió ninguna señal de auxilio. En realidad, Meyers, capitán del barco, informó por radio que el barco estaba escorando y que tenían la bodega llena de agua. 1926. Se hunde el SS Suduzko, debido a un huracán. Un capitán que salió en su búsqueda lo llamó el peor clima que he visto en mi vida. 1938. Se hunde el HMS Anglo-Australian en las Islas Azores, a más de 4000 kilómetros al este del Triángulo. Después de emitir en la tarde hemos pasado Fayal. Todo bien. 1942. El submarino francés Surcouf es embestido por el carguero estadounidense Thomson Lake cerca del Canal de Panamá, a unos 1800 kilómetros al sur de Miami, muy lejos del Triángulo. 1945. Desaparecen 5 aviones TBM Avenger, el famoso vuelo 19, de la Marina estadounidense. 1947. Se hunde el Army C-45 Superfort a 160 kilómetros de las Bermudas, fuera del Triángulo. 1948. Se hunde el SS Sankey. Berlitz dice que se hundió en 1943, pero ese fue el año de inauguración. Dio su posición. 41º 48N 24 O, 200 kilómetros al noreste de Azores, y a 4200 kilómetros fuera del Triángulo. Solo transmite, todo va bien. 1948. Desaparece la aeronave Tudor IV Star Tiger, con 31 pasajeros. 1948. Desaparece un avión DC-3NC 16002, con 28 pasajeros y la tripulación. 1949. Desaparece el segundo Tudor IV, Star Ariel. 1950. Desaparece un avión Globemaster, de la Fuerza Aérea estadounidense. 1950. Se hunde el carguero estadounidense SS Sandra, de 350 pies, después de pasar por San Agustín, Florida, en su ruta hacia Puerto Cabello, Venezuela. 1952. Desaparece un avión de transporte British York con 33 personas a bordo. 1954. Desaparece un avión Lockheed Constellation, de la Armada estadounidense, con 42 pasajeros a bordo. 1956. Desaparece una avioneta de la Marina estadounidense, el Martin P-5M, con 10 tripulantes. 1962. Desaparece un avión KP-50 Tanker, de la Fuerza Aérea estadounidense. 1963. Se hunde el Marine Sulphur Queen, probablemente al desembarcar de Dry Tortugas. Cargaba azufre fundido, posiblemente sin medidas de seguridad. 1967. Desaparece un avión militar IC-122 convertido en avión de carga. 1967. Se hunde el crucero Witchcraft a una milla de Miami. Realizó una llamada a la guardia costera, pero a los 19 minutos ya se había hundido completamente. 1970. Se hunde el carguero francés Milton Latrides cuando navegaba desde Nueva Orleans hacia Ciudad del Cabo. Llevaba una carga de aceite vegetal y soda cáustica. 1972, aunque Berlitz dice 1973. Se hunden en una tormenta 2 cargueros alemanes. El Anita, de 20.000 toneladas, con una tripulación de 32, y su barco gemelo, el Norse Variant, ambos con carga de carbón. Un sobreviviente de este último fue encontrado flotando en una balsa. Describió la pérdida del barco en medio de un huracán. Las olas rompieron la tapa de la compuerta y hundieron rápidamente la nave. 1976. Se hunde el SS Silvia L. Osa en un huracán al oeste de las Bermudas, fuera del Triángulo. 1978. Se encuentra abandonado al SS Wardenbridge en las Indias Occidentales. Se presume que se debió a un crimen cometido.
Meses antes, en febrero, la Guardia Costera de los Estados Unidos lo había detenido en Cape Knox y había encontrado marihuana. 1980. Se hunde el SS Poet en un huracán, cuando transportaba granos hacia Egipto. 1995. Se hunde el carguero Hammanit K, construido en 1943, tras zarpar de Cabo Haitiano. 1997. Se hunde un yate alemán. 1999. Se hunde el carguero Génesis después de zarpar del puerto de San Vicente. Su carga incluía 465 toneladas de tanques de agua, tablas, hormigón y ladrillos. Informó de problemas con una bomba de achique un poco antes de perder el contacto. Se realizó una infructuosa búsqueda en un área de 85.000 kilómetros, 33.000 millas cuadradas. Explosión que desintegró el avión. Uno de los incidentes más conocidos, y probablemente el más famoso sobre el Triángulo de las Bermudas, es acerca de la pérdida de un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos durante un vuelo de entrenamiento que salió de Fort Lauderdale, Florida, el 5 de diciembre de 1945. De acuerdo con el escritor fantástico Charles Berlitz, 1914-2003, el caso consistía en que varios aviadores navales simplemente desaparecieron después de que informaran de varios efectos visuales extraños, una afirmación que no es completamente acertada. Además, Berlitz afirmó que debido a que los restos de los TBM Avenger flotarían por largos periodos de tiempo, estos debieron ser encontrados al día siguiente, considerando que esos días se registraron con marea tranquila y cielo despejado. Sin embargo, no solo no pudieron ser encontrados, sino que un avión de búsqueda y rescate de la Marina que mandaron también se perdió. Los Martin Mariner tenían muy mala fama entre los pilotos de la época, debido a que sus tanques de combustible se inflamaban muy fácilmente, por lo que, un destello visto al poco de despegar la nave, pudo corresponderse con su explosión. Adicionalmente, la intriga se incrementó al conocer que el informe del accidente de la Marina lo atribuyó a causas o razones desconocidas. Mientras que algunos hechos de la versión de Berlitz son esencialmente exactos, no describe algunos detalles importantes. La visión de un experimentado escuadrón de aviadores de combate perdiéndose en una tarde soleada es inexacta. Para cuando se recibió la última transmisión de radio del vuelo 19, había comenzado un tiempo tormentoso. Tan solo el líder de vuelo, el teniente Charles Carroll Taylor, tenía experiencia de combate y un tiempo de vuelo significativo, pero al mismo tiempo tenía muy poca experiencia en esa área en particular, menor que la de los aprendices bajo su servicio. Taylor fue descrito como un líder calmado y confiado. En cambio, las transmisiones de radio del vuelo 19 revelaron a un Taylor desorientado, con una carencia de confianza en sus decisiones, y completamente perdido. Además, las afirmaciones exageradas establecían que todos los aviones tuvieron problemas con sus brújulas. Sin embargo, los informes navales y registros escritos de las conversaciones entre el teniente Taylor y otros pilotos del vuelo 19 no indicaban esto. En cuanto al informe de la Marina, se afirmó que el informe original atribuyó el accidente a la confusión del comandante de vuelo. El teniente Taylor previamente había abandonado su nave en 2 ocasiones en medio del Pacífico después de haberse perdido, para regresar al portaaviones. Sin embargo, el informe se alteró para retratar otra situación, debido a los deseos de su familia. Otro factor a considerar es que las naves TBM Avenger nunca fueron diseñadas para el acuatizaje, contrario a las afirmaciones de Berlitz. La experiencia de combate en el Pacífico demostró que un avión Avenger se hundía muy rápidamente si este amarraba. Para un Avenger sería muy difícil amarar, especialmente con pilotos novatos al mando, y al dejarlo en los mares peligrosos del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, el hecho de que hasta la fecha no se ha descubierto rastros o algún resto de las naves ha llevado a misterio, y, en sí mismo, es un caso raro. En un documental sobre este evento de The History Channel, se hizo notar que un piloto puede confundir fácilmente su ubicación si permite que su imaginación controle su razón. En este documental el escenario más probable fue que el líder de vuelo, el teniente Charles Taylor, se confundiera y se desorientara. Siendo indeciso en última analogía de la situación del vuelo, habría creído incorrectamente que estaban lejos del sureste de Florida Keys, y girado bruscamente hacia la derecha, creyendo que encontrarían tierra.
En cambio, ellos se ubicaban exactamente donde debían estar, fuera de las Bahamas, y al girar a la derecha los llevó más adentro del océano hacia el Atlántico. Esto también podría explicar por qué los aviones todavía no han sido encontrados, ya que muy pocas búsquedas se han concentrado en las inmensas áreas abiertas del océano. Por consiguiente, la explicación generalmente más aceptada por entusiastas navales y civiles que han investigado minuciosamente este incidente coincide en que el teniente Charles Taylor se confundió y se desorientó, llevando a su tripulación al mar abierto donde se les acabó el combustible y aterrizaron en aguas tormentosas durante la noche. Y aunque los pilotos estudiantes sabían que él estaba equivocado sobre su ubicación, él era el líder de vuelo y estaba al mando. Para cuando él tomó el consejo de uno de sus aprendices pilotos sobre volar hacia el oeste, ya se encontraban muy lejos como para aterrizar sobre tierra firme. La posición oficial de la Marina estadounidense sobre el incidente no refleja ningún misterio relacionado con lo que le pasó al vuelo 19, describiendo el hecho de que la culpa residió completamente en el teniente Charles Taylor. El único misterio para la Marina estadounidense es donde se estrellaron los aviones del vuelo 19. Otra hipótesis en ese mismo documental declara que los aviones realmente pudieron haber estado donde Taylor creyó que ellos estaban, y que se estrellaron en los pantanos de Georgia. Sin embargo, esa hipótesis se ha tomado con escepticismo. En 1991, los restos de 5 Avengers fueron descubiertos frente a las costas de la Florida, pero los números de serie del motor revelaron que no eran del vuelo 19-1. Los registros revelaron además que estas aeronaves descubiertas habían sido declaradas obsoletas, no aptas para el mantenimiento/reparación, y fueron simplemente eliminadas en el mar. Los registros también mostraron accidentes de entrenamiento entre 1942 y 1945 que representaron la pérdida de 95 elementos de personal de la aviación de Fort Lauderdale 2. Los investigadores han ido ampliando su ámbito para incluir más al este, en el océano Atlántico, pero los restos del vuelo 19 todavía no han sido confirmados como encontrados. 3. Un hidroavión de rescate PBM Mariner también desapareció sin dejar rastro durante la búsqueda del vuelo 19, tal como Berlitz declaró en su libro. Esto incrementó la especulación sobre fenómenos sobrenaturales y el Triángulo de las Bermudas, y aunque Berlitz aludió en su libro a la casualidad sobre el Triángulo de las Bermudas, se formula en cierto modo que algunos puntos también son misteriosos y desconocidos, cuando de hecho no lo fueron. El SS Gail Smith informó de una explosión por encima del agua poco después de que despegó el PBM Mariner, en el lugar donde debía de estar este. Se pudo divisar una mancha de aceite en ese punto, pero el mal tiempo impidió que se recobrara cualquier resto, y para cuando el tiempo tormentoso terminó, todos los rastros del accidente ya no estaban ahí. El escenario más probable fue que una fuga de combustible causó la explosión que desintegró el avión. Las explicaciones que han dado muchos investigadores para estas desapariciones van desde secuestros por parte de piratas modernos a un simple error humano. Volviendo a las posibles explicaciones, los análisis menos fantasiosos apuntan a que las fuertes corrientes y la profundidad de las aguas podrían explicar la ausencia de restos, subrayando que varias de las desapariciones atribuidas a esta zona ocurrieron en verdad a más de 600 kilómetros. Además, cada día varios cientos de naves civiles y militares atraviesan la región sin contratiempos. Se estima que en los últimos 100 años por esa zona han pasado unas 10 millones de naves, 100.000 por año. Se cree que desde mediados del siglo XIX han desaparecido un total de 50 barcos y 20 aviones. Las desapariciones dentro de la zona, ya que si bien la zona es una de las que más tráfico aéreo y marítimo registran, la frecuencia de los accidentes es proporcionalmente muy baja, en comparación con otros puntos del globo. La aseguradora Marina Lloyd de Londres ha determinado que el Triángulo no es más peligroso que cualquier otra área del océano, y no cobra tarifas adicionales por el paso a través de esta región. Los archivos de la Guardia Costera confirman esta conclusión. De hecho, el número de supuestas desapariciones es relativamente insignificante considerado el número de naves y aviones que pasan regularmente a través del Triángulo. Aunque ya existía el precedente de Gaddis, tal como se ha explicado, la tasa de accidentalidad de la zona no ofrecía casos suficientes de desapariciones que pudiera incluir en su libro y que tuvieran algún punto no resuelto en la aclaración del accidente. Por este motivo, Berlitz recurrió a diversas estratagemas para hinchar su obra. Varios de los barcos que Berlitz mencionó no se encontraban en ese enclave geográfico. Es el caso del Mary Celeste, que se hundió entre las Azores y la península ibérica.
El Freya también lo sitúa en las Bermudas, pero desapareció en el Pacífico, así como el Raifukumaru, que desapareció en el Atlántico Norte. A otros los nombra erróneamente, como el Atlanta, llamado realmente Atalanta. También hay desapariciones que no son tales, como las del caso de los buques de guerra Proteus y el Nereus, 1941, que está constatado que se hundieron en acciones bélicas. Para el hundimiento del Rubicón, Berlitz mintió afirmando que desapareció en circunstancias de clima normal cuando está comprobado que hubo una fuerte tormenta en la zona. En otras ocasiones, recurrió a escribir sobre barcos ficticios, como el Stavanger. Además, el Triángulo de las Bermudas es una de las zonas con más tráfico aéreo y naval de todo el mundo y con incidencias climáticas como tormentas y huracanes que hacen muy factible y explicable la cantidad de naves hundidas, sobre todo antes de la invención de los sistemas de navegación actuales. Estos han desbaratado la invención de Berlitz, ya que no se ha vuelto a registrar ni un solo caso de aeronave desaparecida en una de las zonas con más tráfico aéreo del mundo, aunque supuestos testigos hablan de los incidentes que sufrieron con sus avionetas particulares y que acabaron felizmente. En cuanto se perfeccionen las técnicas de inmersión en aguas profundas, es probable que se recuperen la mayoría de los barcos perdidos. Lawrence Kuschke, un bibliotecario de la Universidad Estatal de Arizona en la época del incidente del vuelo 19, a comienzos del año 1975, se sintió intrigado por el número de estudiantes que llegaban preguntando acerca del Triángulo de las Bermudas. Comenzó entonces una exhaustiva investigación de seguimiento de los informes originales. Finalmente publicó sus hallazgos en 1975 en The Bermuda Triangle Mystery. Solver, el misterio del Triángulo de las Bermudas solucionado. La investigación de Kuschke reveló una gran cantidad de incoherencias y falta de exactitud entre los informes de Berlitz y las declaraciones originales de los testigos, participantes y otros involucrados en los incidentes iniciales. Demostró que muchos de los casos citados por los difusores del supuesto misterio ni siquiera existieron, presentaban números de vuelo falsos o de barcos inventados, y que la mayoría de las tragedias que sí ocurrieron se situaron fuera de los límites del triángulo. Notó que había casos en que no se informaron datos pertinentes, por ejemplo en el caso del navegante circunnavegador Donald Crowhurst, que Berlitz presentó como un misterio, a pesar de que hubo evidencia clara de que Crowhurst había fraguado el proyecto de su viaje y probablemente se suicidó. Según Kuschke, la credibilidad de Berlitz es tan baja que virtualmente es inexistente. Si Berlitz informase de que un barco es rojo, las posibilidades de que fuera de otro color constituirían casi una certeza. Dice cosas que simplemente no son ciertas. Deja de lado todo material que contradiga su misterio. Otro ejemplo fue el barco transporte que Berlitz describió como perdido sin rastro por 3 días en el Atlántico, cuando estuvo perdido por 3 días en un puerto del mismo nombre, Manzanillo, en el Océano Pacífico. Kuschke también argumentaba que un gran porcentaje de los incidentes que Berlitz atribuye a la misteriosa influencia del Triángulo de las Bermudas realmente ocurrieron muy lejos de allí. Kuschke extrajo varias conclusiones. La proporción entre buques y aviones que se informaron como perdidos y los que atraviesan sin problemas el Triángulo de las Bermudas no fue significativamente mayor que en cualquier otra área del océano. En una zona donde son frecuentes las tormentas tropicales repentinas, la desaparición total de algunos barcos no debería considerarse rara, desproporcionada, improbable, ni misteriosa. Las estadísticas de los casos fueron exageradas debido a una pobre investigación. Por ejemplo, algunos botes informados como perdidos y que finalmente regresaron a su puerto con retraso, permanecieron registrados como perdidos. En los informes de Berlitz, en las circunstancias de las desapariciones confirmadas se miente o exagera. Por ejemplo, cuando Berlitz informaba que un barco había desaparecido en un día de sol, los informes del tiempo de esa fecha indican una tormenta tropical. La leyenda del Triángulo de las Bermudas es un misterio fabricado, perpetuado por escritores que, intencional o ignorantemente, hicieron uso de conceptos erróneos, razonamiento defectuoso y sensacionalismo. Epílogo, página 277. Los críticos alegan que Berlitz y otros han exagerado los aspectos misteriosos de algunos casos. Berlitz mismo no abogaba por ninguna explicación paranormal, y arguyen que en el Triángulo de las Bermudas no hay más desapariciones que en ninguna otra área comparable del océano. Es de notar que la empresa de seguros Lloyds de Londres ha determinado que el Triángulo no es más peligroso que ninguna otra zona del océano, y no cobran ninguna tasa inusual de aseguramiento por pasar a través de esa área. También la Guardia Costera confirma esto.
Los escépticos comentan que una evidencia más convincente de actividad paranormal sería la desaparición de un tren entre dos paradas, y que el hecho de que eso nunca haya sucedido sugiere que la explicación paranormal no es necesaria para la desaparición de barcos y aviones en el océano, mucho menos predecible. A pesar de las creencias populares, los guardacostas de los Estados Unidos y otras fuentes citan estadísticas que indican que el número de incidentes que involucran aviones y buques perdidos no es mayor que en otra parte del mundo igual de transitada. Mientras que se ha demostrado que muchos de los supuestos misterios no eran tales al analizarlos con detalle, teniendo inexactitudes que circulan durante décadas, algunos pocos todavía no tienen una explicación. El resto de los casos pueden ser explicados en términos banales. Una explicación de algunas de las desapariciones apunta a la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales. En 1981, el Servicio Geológico de los Estados Unidos informó la aparición de estos hidratos en el área de Black Ridge. Las erupciones periódicas de metano podrían producir regiones de agua espumosa que podrían no dar sustentación suficiente a los barcos. Si se formara un área de este tipo alrededor de un buque, este se hundiría muy rápidamente sin aviso. Los experimentos en el laboratorio han probado que las burbujas pueden realmente hundir a un barco a escala, debido a que se disminuye la densidad del agua. Algunos escritores han sugerido que este hidrato de metano liberado repentinamente en la forma de burbujas gigantes de gas, con diámetros comparables al tamaño de un barco, podrían hundirlo. Sería posible que se creara una burbuja de gas metano desde el fondo del océano, tal como se describe. Pero esa burbuja gigante se rompería debido a la gran presión del agua, y se convertiría en una miríada de burbujas menores antes de alcanzar la superficie. Al emerger, estas burbujas formarían una gran turbulencia, pero no harían peligrar la flotabilidad de una nave. Aunque las burbujas formadas en un tanque de laboratorio puedan ser grandes comparadas con un barco a escala, el efecto no se puede comparar en la naturaleza debido a la relación entre las fuerzas de tensión superficial y gravedad. Mientras que al realizar el experimento con un avión, se denota que se podría haber alterado los indicadores de velocidad, altímetros, medidores de OAT, temperatura exterior del aire, indicadores de viraje e inclinación lateral, giroclinómetro, brújulas, indicadores de velocidad vertical y giroscopios, lo cual haría que se notara que el avión está subiendo a una altura peligrosa, y eventualmente haría que este descendiera. Al descender podría llegar incluso a chocar con el agua, o si no, como se ha escrito anteriormente, podría lograr alterar su brújula y adentrarse al medio del triángulo hasta que éste se quede sin combustible y eventualmente se desplomará en el agua.